Hola a todos, sínodos. Mi nombre es Daniel Sandoval Guevara. Yo soy cirujano dentista, tengo una especialidad en prótesis bucal e implantología. Además, soy profesor tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero y tengo una maestría en odontología. Y pues hoy me toca defender mi tesis que tiene por nombre Ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías de la información y la comunicación y tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento con estudiantes de la especialidad de implantología y rehabilitación bucal. Esto lo hemos construido a través de los 3 seminarios que hemos tenido, atinadamente por nuestro querido doctor Francisco Sergio Díaz González. Entonces, vamos a empezar. Esta tesis plantea el problema del uso insuficiente de las tecnologías de la información y de la comunicación y las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento en la enseñanza superior, concretamente en la especialidad de implantología y rehabilitación bucal. Destacamos que la pandemia de COVID-19 fue evidencia de la falta de preparación de muchos docentes para emplear estas herramientas de manera efectiva. En la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero, los profesores de la especialidad de implantología y rehabilitación bucal comenzamos a utilizar las TIC y las TAC durante la pandemia, pero su uso ha disminuido tras el regreso de la presenciabilidad. Por otro lado, los estudiantes con mayor frecuencia utilizan esta tecnología, pero no siempre para el aprendizaje o de manera profesional. Este estudio busca analizar el impacto de la subutilización de ambientes de aprendizaje medidos por la TIC y la TAC en el aprendizaje y la práctica profesional de los estudiantes de la especialidad. Una vez analizada la situación que se vive en la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero y en particularmente de la especialidad, se determinó establecer las siguientes preguntas de investigación con la intención de guiar esta investigación. ¿Cuál es el impacto, el aprendizaje y la práctica profesional de los estudiantes de la especialidad en implantología y rehabilitación bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero cuando los docentes utilizaban la creación de ambientes de aprendizaje mediante las TICs y las TACs? ¿Qué efecto podría tener en los procesos de aprendizaje y la práctica profesional si los profesores de la especialidad en implantología y rehabilitación bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero utilizaran de manera apropiada las TICs y las TACs? En la justificación se destaca la importancia de crear ambientes de aprendizajes efectivos que integren las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, y las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, TAC. Creemos que es la responsabilidad del docente diseñar y promover espacios de aprendizaje que sean democráticos, dinámicos y colaborativos, lo que genera experiencias significativas para lograr que los estudiantes, especialmente los de la especialidad en implantología y rehabilitación bucal. En la educación superior existe la tendencia del uso del TIC y de la TAC para la mediación de aprendizajes. Para ello, los docentes deben mostrar habilidades tecnopedagógicas que fortalezcan sus formas y estilos de enseñar. También es importante el uso de dispositivos, herramientas y software digitales debido a la gran presencia de estos en la odontología. Es prácticamente esencial para preparar a los estudiantes ante las demandas de la práctica profesional actual. Con esta investigación pretendemos mejorar la calidad de aprendizajes y profundizar en la práctica odontológica a través de la actualización digital de los docentes y de la interacción activa de estudiantes con las tecnologías. Por eso es importante abandonar las prácticas que ya no tienen correspondencia con las necesidades y oportunidades actuales que nos brindan las tecnologías. Hoy, las y los maestros requieren desarrollar habilidades y capacidades tecnopedagógicas. Esto es, en resumen, se busca promover metodologías innovadoras que respondan a las exigencias actuales de la educación y la práctica profesional en odontología. Las ventajas que se generaron con esta investigación fueron, por un lado, la mejora de los estilos de enseñanza por parte del núcleo académico
de la especialidad de implantología y rehabilitación bucal. Por otra parte, los estudiantes interactúan de manera activa, dinámica y contextual con las TIC y las TAC. Tendrá un aprendizaje con un alto sentido hacia la práctica y la permanencia de manera más durable en su cognición. Los objetivos que se plantearon fueron los siguientes. El objetivo general es generar ambientes de aprendizaje mediados por la TIC y la TAC para elevar la calidad de los aprendizajes y la práctica profesional de los estudiantes de la especialidad en implantología y rehabilitación bucal de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Guerrero, a partir de las prácticas de intervención pedagógica. Objetivos específicos: explicar las características de los ambientes de aprendizaje mediados por la TIC y la TAC para utilizarlos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la especialidad implantología y rehabilitación bucal a partir de acuerdos académicos. Experimentar con los ambientes mediados por TIC y TAC para dar el significado a los aprendizajes de los estudiantes de implantología y rehabilitación bucal partiendo de los modelos ya establecidos en otras escuelas. Como en cualquier investigación, el marco teórico fue fundamental. Nos ayudó a sistematizar la realidad y a comprender los hechos. Nos orientó y sentó las bases teóricas necesarias para abordar nuestro problema. Esto implicó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el tema, incluyendo estudios previos y a las perspectivas de otros investigadores. En este sentido, se realizaron 3 investigaciones, una internacional que trató sobre el uso de formación y competencias digitales de los docentes en España durante la pandemia COVID-19, utilizando un enfoque cuantitativo. Concluye que la TIC y la TAC son fundamentales para un cambio efectivo en el proceso educativo, independientemente de la modalidad de enseñanza. El segundo estudio fue continental. Este se centra en el dominio de las competencias digitales de los docentes en Ecuador. El enfoque positivista revela que muchos docentes carecen de la capacitación necesaria en las tecnologías, indicando un área crítica para mejorar la preparación del docente. Y la última fue nacional, y esta se plantea la transformación de la universidad en un ambiente digital 4.0, destacando la necesidad de un currículo inteligente que adopte a los cambios traídos por la cuarta revolución industrial. Este proceso dejó aprendizajes importantes en el autor de este trabajo, ya que sus etapas heurística y hermenéutica cimentaron nuestra investigación y consolidaron la formación como docente. El familiarizarse con las teorías educativas como el constructivismo y el aprendizaje significativo, el enfoque por competencias y el humanismo, todas ellas necesarias para la construcción de ambientes de aprendizaje en el aula, fue esencial, pues mi visión fue disciplinar, no consideraba este tipo de ideas. Por tanto, fueron fundamentales para abordar la indagación. Solamente por citar un ejemplo, descubrí la importancia de los conocimientos previos de los estudiantes porque permiten entender conceptos nuevos. Esta información permite al docente para saber qué hacer. Esta acción compleja, por cierto, le permite al estudiante, por otro lado, construir su propio aprendizaje y, por otro lado, que sea significativo. Estoy en el proceso de apropiación de la tendencia educativa en México. El paradigma sociocrítico que considera necesario el aprendizaje integral a partir de los problemas, necesidades o interés de los estudiantes, atendiendo el contexto en el que se ubican. Definitivamente las teorías impulsan la formación de que los docentes deben interactuar con los estudiantes, es decir, su intervención en el aula y promueven la búsqueda de estrategias diversificadas que permiten el aprendizaje significativo, además de reconocer la diversidad de los enfoques y las posturas en el cambio educativo. Tecnologías de la información y comunicación para el aprendizaje. Fue un reto cognitivo enorme para mí, pero finalmente descubrí la articulación de la TIC y de la TAC
con los ambientes de aprendizaje, la sociedad de la información. Es el término que ha adoptado para referirse a la necesidad de las tecnologías como un medio para interconectarse y tener acceso a la información y a la digitalización, que ahora mismo son primordiales en la educación. Caso concreto, esta importante institución que ofrece formación aparte de la virtualidad de manera asincrónica y sincrónica, utilizando las tecnologías, obviamente. El uso de estas puede hacerse posible que se creen ambientes de aprendizaje a partir de propuestas actuales que integran la tecnología en el aprendizaje, enfatizando la necesidad de que los docentes adopten roles diversos que complementen tanto las clases presenciales como las virtuales, convirtiéndolo en un nuevo web decente. Para que esto ocurra, es importante reconocer la necesidad de capacitar a los docentes en competencias digitales y el papel de las TIC y de las TAC en la enseñanza moderna. La transformación del entorno educativo requiere un enfoque adaptativo que integre tanto la enseñanza como presencial como virtual, mejorando así los procesos de aprendizaje y el desarrollo profesional continuo de los educadores. El paradigma de esta investigación utilizado en este estudio fue interpretativo, el cual se basa en la comprensión de la realidad a través de la conciencia subjetiva y la reflexión. Se enfoca en entender los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva holística y considerado el uso de las TIC y de la TAC como recursos importantes en este proceso. El método de investigación utilizado en este estudio fue el hermenéutico, el cual enfoca en comprender el significado de las construcciones discursivas de un autor o de una cultura. En este caso, se utilizó para descifrar cómo los estudiantes aprenden y los profesores enseñan en la especialidad de implantología y rehabilitación bucal a través de la mediación de contenidos con la TIC y la TAC. Se reconoce que no existe un objetivo y desinteresado sobre el mundo, por lo que es importante comprender cada acción e interacción durante el proceso de aprendizaje. El método hermenéutico es el más utilizado en esta investigación cualitativa, ya que permite una comprensión profunda de la realidad estudiada. Se prefiere el análisis inductivo por sus ventajas en la descripción y la comprensión de una realidad plural. La teoría se conforma progresivamente a partir de los datos obtenidos en el proceso de la investigación. Este diseño descriptivo es una de las posibilidades para profundizar en la problemática según el modelo hermenéutico. Comprende la recolección de los datos cualitativos para identificar y predecir la relación entre las etiquetas de análisis. Incluyo la técnica de observación directa y la entrevista semiestructurada. En la investigación se consideran 3 grupos de estudiantes y 11 docentes como población de la especialidad en implantología y rehabilitación bucal. Para obtener una muestra representativa se aplicó una fórmula estadística que arrojó un total de 7 estudiantes. En el caso de los profesores se consideraron todos los que conformaron este universo. En esta investigación se utilizaron técnicas de recolección de información como la observación no participante y la entrevista no estructurada. Estas herramientas permitieron recopilar datos cualitativos que fueron analizados a la luz del marco teórico construido adecuadamente. Además, se elaboraron 2 instrumentos, un guión de observación y una entrevista, derivado de estas técnicas. En la investigación descriptiva realizada se optó por observador, no participantes, lo permitido observar a los sujetos a distancia en un ambiente aislado. Esta técnica fue considerada la más eficaz para llevar a cabo la investigación. Se complementó con la observación cualitativa. La entrevista no estructurada fue realizada como una técnica de recolección de la información detallada sobre el tema de ambientes de aprendizaje y de TIC y de TAC. Esta técnica permitió obtener respuestas flexibles y adaptadas a la necesidad de la investigación. Aunque requirió de una mayor preparación,
por parte del entrevistador. Se intentó realizar entrevistas focales dirigidas a los estudiantes y a profesores, pero no fue posible debido a las cuestiones personales de los informantes. La triangulación de los datos es un proceso que se reúne y se compara la información en diferentes métodos. Se utiliza en esta investigación para verificar y comparar la información obtenida de la observación y de las entrevistas. En principio debo de decir que esta investigación ha enriquecido mi capacidad heurística, en donde se explotó el impacto de la TIC y de la TAC en los ambientes de aprendizaje y su mediación en la especialidad de implantología y rehabilitación bucal. Algunas ideas sobre los estilos de enseñanza están sufriendo una transformación, otras mantuvieron intactas durante este proceso. El marco teórico fue fundamental para el análisis de los datos y la validación de los resultados. Considero que las preguntas que se plantearon al inicio han sido respondidas y hoy conocemos que el impacto negativo en la subutilización de la TIC y de la TAC en el aprendizaje y la práctica profesional de los estudiantes, hemos sacudido las conciencias de las maestras y maestros de la especialidad de implantología y rehabilitación bucal. Hoy aceptamos que como núcleo académico tenemos que transformar nuestras prácticas docentes a partir de reconocer los ambientes de aprendizaje. Estos son indispensables con el aprovechamiento de las tecnologías adaptadas a la educación para que los estudiantes logren aprendizajes de calidad que se reflejen en su práctica profesional. Los resultados que se encontraron fueron inconsistentes de maestros con referencia a la estrategia de trabajo colaborativo para el aprendizaje. Sin embargo, coincide con la importancia para este proceso. Se observó que existe una buena comunicación entre profesores y estudiantes, pero la comprensión de los indicadores que ofrece el docente en algunas ocasiones es confusa para los estudiantes. Los profesores utilizaron principalmente textos como la estrategia de aprendizaje y la cátedra como recurso principal de enseñanza, subutilizando la diversidad de materiales, las tecnologías y la falta de consideración del aspecto socioemocional de los estudiantes. Afortunadamente, algunos de los docentes están buscando formas diferentes para mejorar su práctica docente. Sin embargo, se identificó la necesidad de una oferta de capacitación a partir de talleres y conferencias para la actualización del uso de la TIC y de la TAC. Para terminar esta defensa de tesis, quiero agradecer a la Universidad Gexpro porque me brindó el apoyo, igual así como todos los catedráticos que estuvieron conmigo en este tiempo que yo pues entregué. Me siento contento de que me hayan apoyado y me siento un poco más capacitado en la situación docencia. Yo no tengo una formación docente, yo soy cirujano dentista, pero con esto me apoya bastante para que yo pueda dar mi cátedra. Le agradezco también a todas las personas que estuvieron en las plataformas atrás de ellos y especialmente al doctor Francisco Sergio Díaz González, que voy a poner en práctica todo lo que él me ha enseñado. Le agradezco, doctor, de manera muy personal. Espero que en un día nos podamos ver y quiero saludarlo. Eso sería todo por mi parte. Saludos.